Perfecto, entonces le doy la bienvenida a esta clase. Como les mencioné, lo que vamos a hacer es un par de ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido sobre intercambiadores de calor y ya de ahí nos lanzamos a resolver todas las dudas que tengan y todos los conceptos que puedan ir surgiendo detrás de todo esto. El primer ejercicio que vamos a resolver dice así. Se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo desde 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius a razón de 1,2 kilogramos por segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160 grados Celsius con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts por metro cuadrado por grado Celsius, determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Entonces ahí se los voy a dejar un minutito para que lo noten mientras yo voy a realizar un pequeño esquema. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio si traducimos todo lo que les mencioné, todo lo que les puse ahí en la diapositiva? Está traducido de esta manera. Por dentro tenemos un fluido, agua, que está frío y lo queremos calentar. Fluye desde una temperatura de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius, a un flujo de 1,2 kilogramos por segundo. Este es flujo másico, kilogramos por segundo. Y por fuera, a contraflujo, nos dice que es un intercambiador de calor de doble tubo, un tubo interior y el tubo exterior, a contraflujo, es decir, mientras el fluido interior va hacia la derecha, el fluido exterior va hacia la izquierda, hacia allá. Entonces el fluido por fuera, que está más caliente y tiene que enfriarse, pasa de una temperatura de 160 grados Celsius, entrando a un flujo másico de 2 kilogramos por segundo, a una temperatura TH, H de hot, de salida. ¿No se ve completo? ¿Por ahí quizás? ¿O no? Todavía. ¿Se me pueden confirmar si se ve bien o se ve mal el dibujito? Se ve bien. Ya, bacán. Entonces, lo que nos piden calcular es finalmente cuánto es el largo, todo esto, L, el largo de nuestro intercambiador de calor. Todo esto, ¿cuánto mide? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular eso? Lo que habíamos visto la semana pasada con la ecuación de la velocidad de transferencia de calor en un intercambiador, que era la ecuación Q punto, o solo Q, M punto, T sub P, T menos T. Que para el caso, por ejemplo, ¿qué datos tenemos para completar esto? Lo que tenemos son dos ecuaciones de Q punto. Uno para el frío, para el líquido frío que está fluyendo por dentro, y otro por el líquido caliente, ¿ya? El Q va a ser el mismo para ambos, pero van a tener diferentes datos que nos va a dar el mismo Q. Entonces, por ejemplo, para el líquido, yo solo voy a escribir con rojo, líquido C, que es cold en inglés, frío, cold, frío en inglés, que es el interior, MC sub P, C sub P, T. Tenemos el H de el C de salida menos el C de entrada, ¿no? Temperatura de salida, esto es para el líquido frío, cold, T de salida menos el T de entrada, ¿no? Entonces, simplemente hay que reemplazar los datos aquí. Luego, para el Q, que va a ser el mismo Q, pero para el caliente, el que va por fuera, tenemos M, CP, T menos T. Entonces, MH de hot, caliente,
CpH, la capacidad calorífica de nuestro fluido caliente que está por fuera, la temperatura de nuestro fluido caliente de entrada menos la del caliente de salida. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, la misma ecuación, pero refería la de arriba para el líquido frío, cold, y para abajo para el líquido caliente, el fluido caliente que está por fuera de nuestro intercambiador de calor. Entonces, simplemente tenemos que identificar los datos para calcular. Para el líquido caliente, para el líquido frío, la ecuación de arriba, ¿qué tenemos? Temperatura de salida, 80 grados Celsius. Temperatura de entrada, 20 grados Celsius. Voy a encerrar lo que tenemos. C sub P está también dentro. Y el flujo másico, 1,2 kilogramos por segundo. Por lo tanto, podemos calcular Q. Aquí voy a encerrar con negro lo que podemos calcular. Aquí. Eso lo podemos calcular. Luego, para el líquido caliente, tenemos la temperatura de entrada, el C sub P, que ese es un dato que siempre van a tener, el flujo másico, 2 kilogramos por segundo, pero no tenemos la temperatura de salida. Tampoco tenemos Q. Sin embargo, yo les dije que el mismo Q que calculamos aquí arriba es el mismo que está aquí abajo. Es exactamente el mismo. Por lo tanto, también lo tenemos. Y con ello podemos calcular nuestra temperatura de salida del fluido caliente, que es esta de acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente reemplazamos los datos. Entonces, nuestro Q va a ser igual a M, que dijimos que era 1,2 kilogramos por segundo, por el C sub P, que es, se los digo inmediatamente, 4,18, por la diferencia de temperatura, 80 menos 20. ¿Sí? Y eso nos da que Q es igual a 301.000 watts. Profe, Dígame. profe, ¿y esos 4,18 de dónde los sacó? ¿De una tablita o algo? Sí, se me olvidó ponérselos se los escribo al tiro. Se me olvidó ponérselos en el ejercicio, pero eso es un dato. Ah, ya. Calorífica de agua es... Y les coloco inmediatamente el ejercicio. Ahí está, esto ahí que no lo había anotado, pero ahí está. Para el agua es 4,18 y para el agua geotérmica, que es el fluido que está por fuera, es 4,31. Esa es la capacidad calorífica, el C sub P. Entonces ahí calculamos junto con todos los datos de nuestra agua, que fluye de 20 a 80 grados Celsius a una razón de 1,2 kilogramos por segundo y tiene una capacidad calorífica de 4,18 kilojoules por kilogramo sobre kilogramo por grado Celsius, y calculamos Q. Ahora con este Q vamos a calcular la temperatura de salida de nuestro fluido caliente, que es el agua geotérmica. Y que tiene una entrada de 160 grados Celsius a un flujo másico de 2 kilogramos por segundo y entra con una capacidad calorífica de 4,31 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius. Entonces Q igual a 301.000 watts. Si resolvemos esto, 1,2 por 4,18 por el 80 menos 20. Entonces le voy a dejar un segundito más el ejercicio de la diapositiva y continuamos. Entonces con este Q que acabamos de calcular,
vamos a ser capaces, como es el mismo Q para el fluido frío como el fluido caliente. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos asumiendo que toda transferencia de calor sucede entre el fluido caliente hacia el fluido frío. No hay otra transferencia de calor hacia otro fluido, hacia el ambiente. Esto está completamente aislado. No hay ningún proceso de transferencia con ningún otro tipo de fluido, con ningún otro tipo de cosa. Simplemente la transferencia de calor sucede desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Perfecto. Entonces, con este Q que nos dio 1,2 por 4,8, el flujo másico por la capacidad calorífica de nuestro fluido frío, que es agua, por la diferencia de temperatura, entrada menos salida. 80 menos 20 nos da 60, multiplicado por 1,2 por 4,18 nos da 301.000 watts. Eso es Q. Luego, habíamos mencionado que con este Q y con los datos que tenemos para el fluido caliente, podemos calcular nuestro Q. Esto es para el fluido caliente. Temperatura de entrada menos T de salida. Si nosotros despejamos acá la temperatura de salida, porque tenemos la temperatura de entrada, es dato nuestra capacidad calorífica de fluido caliente. El flujo másico de nuestro fluido caliente también es dato y Q lo acabamos de calcular. Entonces, si despejamos T de salida acá, nos va a dar que T de salida es igual a T de entrada menos Q dividido MH por C sub pH. Ahí. Q, me quedó feo este Q. Ahí. T de salida es igual a la T de entrada, temperatura de entrada, menos la velocidad, nuestro intercambio de calor, nuestro calor dividido M punto por C sub P. Todo esto para el fluido caliente. Entonces simplemente reemplazamos los datos, que los voy a hacer aquí arriba, y podemos calcular la temperatura de salida. Eso esta ecuación simplemente sale de la ecuación que acabo de borrar. Es una cuestión algebraica, entonces lo pueden determinar fácilmente. Entonces, nuestra temperatura de salida para el fluido caliente, voy a poner aquí H, hot, va a ser igual a la temperatura de entrada, 160, menos Q, que habíamos calculado que era 301.000 watts, dividido el flujo másico, 2 kilogramos por segundo, por la capacidad calorífica, que es 4,31. Y eso al final nos da que la temperatura es 125 grados Celsius. Entonces, nuestro fluido pasa de una temperatura de 160 grados Celsius a 125 grados Celsius ahora, considerando este sistema. Considerando este sistema, entonces fuimos capaces de calcular el Q, es decir, la transferencia de calor que hay acá, desde el fluido caliente hacia el frío, por lo tanto las flechitas van hacia el interior. Estas flechitas son intercambio de calor, entonces el calor va desde el fluido con la temperatura más alta al fluido con la temperatura más baja, que es el que está por el interior. Y a medida que va pasando, se va calentando de 20 a 80 grados Celsius. Mientras que nuestro fluido caliente pasa de 160, a medida que pasa se va enfriando y llega a salir con una temperatura de 125 grados Celsius. De esa manera, evidentemente, podemos calcular Q, nuestro intercambio de calor, y con ese intercambio de calor total, que es el mismo para ambos fluidos, podemos calcular nuestra temperatura de salida, que es 125 grados Celsius, que es lo que acabamos de calcular. Con ese dato, entonces, podemos proseguir calculando
nuestra área. Para calcular, recuerden, ¿qué queremos calcular? El largo de todo esto. Y para calcular el largo, tenemos que calcular el área de transferencia de calor. Y para ello vamos a utilizar otra ecuación que les mostré también, les había mostrado. Que era Q igual a U por A sub S por delta T ml. ¿Se acuerdan? Nuestro coeficiente de transferencia de calor total, el U mayúscula, por el área de transferencia, A sub S, por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? U nos dan. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? U. También es un dato. Está también en el ejercicio. Q, que lo calculamos también. A, no lo podemos tener. Y nuestro delta TML, que tenemos que calcularlo ahora. Nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Delta T sub ML. Y este es un dato porque tenemos las temperaturas de entrada y de salida de cada uno de los fluidos, de los dos fluidos que tenemos acá. Por lo tanto, podemos calcular esta diferencia de temperatura media logarítmica para después despejar el A sub S. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, calcular nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Para que se acuerden, ahí no sé hasta dónde se ve acá, acá está el corte. Nuestro delta T ml era igual a delta T1 menos delta T2 dividido el logaritmo de delta T1 dividido delta T2. Esta es la diferencia de temperatura media logarítmica. Y ahí debería verse bien. Por ahí, sí, perfecto. Y luego, delta T1. Delta T1 hace referencia a la parte 1 de acá. Entonces lo que tenemos es la temperatura de entrada de acá, temperatura del fluido caliente de entrada, menos la temperatura de salida del fluido frío. ¿Sí? Esta es la parte de acá. Esto es delta T1, la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. ¿Ven? Entrada, salida. Por lo tanto, delta T2 nos hace referencia a la otra parte, la temperatura de salida de nuestro fluido caliente menos la temperatura de entrada de nuestro fluido frío. Salida, entrada. Entonces, H salida menos TC de entrada. Entonces simplemente aquí reemplazamos los datos, particularmente con el dato que también calculamos en la parte anterior, y podemos calcular nuestro delta TML. Si hacemos ese ejercicio, lo voy a hacer acá. Entonces, delta T1, 160, menos 80, eso es 80, ¿cierto? 160 menos 80 da 80. Delta T2, 125 menos 20, menos 20, es igual a 105. 105. Entonces tenemos delta T1, delta T2 y podemos reemplazar en nuestra ecuación aquí del delta TML. Delta TML, entonces va a ser igual a delta T1, 80, menos 105,
dividido delta t, el logaritmo, aquí me va a quedar pequeñito, pero es lo mismo, 80 dividido 125. Va, 105, digo. Ahí me equivoqué, 105. Nuestra diferencia de temperatura media logarítmica es igual a 80 menos 105, 80 menos 105, dividido por el logaritmo de 80 dividido 105. Delta T1 y delta T2. Entonces, si resolvemos esta ecuación en la calculadora, nos va a dar que nuestra diferencia es 91,9 grados Celsius. Voy a encerrar este valor que acabamos de calcular. Esa es la diferencia de temperatura media logarítmica. 91,9 grados Celsius. 91,9 grados Celsius. Entonces, teniendo esto, podemos usarlo en la ecuación de Q. En la ecuación de Q, que era igual a U por AS por delta TML. Q igual por AS. Entonces, si despejamos AS de acá, que es lo que queremos calcular, AS va a ser igual a Q dividido U por delta TML. Reemplazamos los datos. Q era 301.000 watts. U, que según nuestro enunciado era 640 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, multiplicado por nuestra diferencia de temperatura media logarítmica, que es 99,9 grados Celsius. Eso nos da un área entonces de 5,12 metros cuadrados. Si calculamos de acá, de esta ecuación, que es la ecuación base, una de las ecuaciones bases que les mostré, despejamos el área a S y con nuestra área, que va a estar determinada U y delta TM, que están multiplicando acá, pasan al otro lado de la ecuación, dividiendo, por lo tanto nos queda Q dividido U por delta TML, nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Q 301.000 dividido 640 por 91,9 grados Celsius y nos da una área de nuestro intercambiador de calor de 5,12 metros cuadrados. 5,12 metros cuadrados. Entonces, con esta área, podemos calcular nuestro largo del intercambiador de calor. Ahí se lo voy a dejar un minuto para que anoten esa parte. Primero fue eso y después pasamos a esta parte de acá. Entonces, con esta área podemos calcular nuestro largo del intercambiador de calor. ¿De qué forma creen ustedes que se puede calcular este largo a partir del área del intercambiador de calor? Recuerden que estamos hablando de cilindros. Son las mismas ecuaciones que habíamos utilizado para calor así nomás, sin intercambiador ni nada. Transferencia de calor, que fue la primera parte de esta unidad. Y para calcular finalmente eso, teníamos que calcular el área. Entonces el área del cilindro era 2pi por R por L. ¿Cierto? 2pi por R por L. Ese es el área del cilindro, de este cilindro de acá, que es el tubo, el área del tubo. Conocemos todos los datos. Conocemos el radio, que también es un dato, pi, 2, el área, que lo acabamos de calcular acá, y por lo tanto podemos calcular nuestro largo de la tubería. Si despejamos L de acá, nos va a dar que nuestro largo, esto que está multiplicando pasa dividiendo, es igual al área por 2 por pi por R. Nuestra área era 5,12 metros cuadrados
2 por pi por r. R nos dicen que nuestro diámetro es 1,5 centímetros. El diámetro es 1,5 centímetros, por lo tanto es 0,015 dividido 2. Porque hay que pasar los metros. Esto está en centímetros. 1,5 centímetros son 0,015 metros. Pero eso es el diámetro. Aquí nos dicen el radio. Por lo tanto hay que dividirlo por 2. Y eso nos da el radio. Si resolvemos eso, nos va a dar que nuestro largo es igual a 109 metros. De ahí calculamos el largo de nuestro intercambiador. Entonces, para intercambiar calor dentro de este intercambiador de calor, desde un fluido caliente que entra a 160 grados Celsius y sale a 125 grados Celsius, para calentar para calentar este fluido que pasa por dentro, que pasa desde 20 grados Celsius a 80 grados Celsius, se necesita un intercambiador de calor de 109 metros. ¿Qué piensan de este número? 109 metros, un intercambiador de calor así de largo de 109 metros. ¿Qué opinan de ese valor? ¿Qué opinan? 109 metros de largo el intercambiador de calor. ¿Qué les pasa con este número? Es mucho, ¿cierto? Es muy grande. ¿Por qué? Voy a hacer un dibujito acá. ¿Cierto? Es gigante. Lo que estamos haciendo, básicamente, en un intercambiador de calor es lo mismo que transportar. Un intercambiador de calor sirve para aprovechar el calor de un fluido mientras se transporta de un lugar a otro de la planta. Entonces, imagínense, aquí sale nuestro fluido caliente y lo queremos transportar hacia otro lado, hacia otro tacho, ¿no? Donde se envasa. Y aquí se envasa, no sé, por ejemplo. Mientras se transporta, le estamos extrayendo el calor para enfriarlo y mientras calentamos otro fluido que nos pueda servir también. Un equipo que está a 109 metros de diferencia de un lado hacia otro es mucho. Por lo tanto, evidentemente, esto es impracticable. Ninguna planta es tan larga, o sea, evidentemente son largas, pero ninguno tiene una tubería. Es impracticable colocar una tubería tan larga, una diferencia de 109 metros, es más de una cuadra, es mucho espacio que requiere este transporte para intercambiar el calor. Por lo tanto, evidentemente no es practicable. Este intercambiador particularmente de doble tubo, recordemos que aquí está pasando otro tubito por el medio. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace en la industria? Porque en la industria nos ocupan estos intercambiadores aquí de doble tubo, tan largos. Lo que hacemos es utilizar estos intercambiadores que les mencioné de tubo y coraza. ¿Por qué? Porque evidentemente el largo que está aquí se incluye dentro de todo el largo, en todas las vueltas que tiene nuestro tubo por dentro, y mientras tanto ocupamos un menor espacio debido a este tacho que es la coraza que contiene al otro fluido. Y eso es lo que vamos a evaluar a continuación.